En este informe se quiere plantear la afectación que se engendra en la vida del hombre, tanto en su ética como en su moral, al no alcanzar la felicidad. Pues bien se sabe que esas son unas de las metas que tiene el ser humano para su existencia. Para ello se debe tener en cuenta que se toma la ética como la conducta inmanente del hombre y la moral como el juicio de valor que hace la sociedad a las conductas de los seres humanos, teniendo en cuenta que la moral es fruto de la costumbre y de las tradiciones existentes en un territorio determinado. Como la felicidad es un tema que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, se decidió trabajar de acuerdo a las diferentes edades por las que ha pasado el mundo. En un primer momento se va a tratar como tal el planteamiento del presente trabajo en la Edad Antigua, por lo que Aristóteles será el encargado de guiar su desarrollo. En segundo momento se trabajará la felicidad y su implicación en la humanidad en el pensamiento de la Edad Media, por lo que será filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino quien abordará la temática. Finalmente se desarrollará el planteamiento desde la época moderna contemporánea, por lo que los autores como Schopenhauer y Descartes, entre otros, serán los que aporten sus ideas en la solución del problema planteado. Según Santo Tomás de Aquino, para él la felicidad se puede concebir de dos formas. Eso lo podemos evidenciar en la Summa Theologiae 1 y 2, cuestión 3, artículo 1, donde dice que es deseo y posesión, y se puede dividir en dos sentidos, basados en el mismo texto en la cuestión 3, artículo 3, donde se evidencia que puede ser perfecta o imperfecta. Debemos señalar antes que el pensamiento filosófico teológico se basa en las ideas de San Agustín Hipona, y que además este autor en su libro, que se llama Las Confesiones, narra un bellísimo poema titulado Tarde te amé, en el que señala su experiencia de búsqueda de la felicidad en lo externo, cuando en realidad ella descansa en el interior del hombre cuando éste se encuentra con su creador. Es decir, el hombre quiere descansar en sí mismo, entonces busca la felicidad en sus fuerzas, cuando no se da cuenta que la felicidad es como una mariposa. Entre más se persiga, más lejos y alto vuela y se escapa. Por eso señala Santo Tomás de Aquino en nuestro libro de cabecera, en este caso la Summa Theologiae, como les había contado anteriormente, pero ya sería en el artículo 8 de la cuestión 3, que la bienaventuranza es el bien perfecto que calma totalmente el apetito. De esto se puede deducir que la felicidad o bienaventuranza es un deseo perfecto, es decir, que no le hace daño al hombre, sino que por el contrario lo dignifica y lo exalta como hijo de Dios. Y es que hay que recordar que en el pasaje del Sermón del Monte, en el Evangelio de San Mateo, Jesús habla del hombre bienaventurado, la forma como puede llegar a serlo y la recompensa que tendrá, entre las cuales se encuentra el reino de los cielos. La felicidad no se reposa en creación alguna del hombre, por lo que no descansa en el dinero, ni en los bienes, ni en otro hombre, ni nada de eso, sino que la bienaventuranza descansa en Dios, según lo expresa el de Aquino, al decir, porque en Dios la bienaventuranza es por esencia, porque su mismo ser es su operación. Además, el mismo Tomás aseveró que es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en las riquezas. Hay dos clases de riquezas, como señala el filósofo Polito, las naturales y las artificiales. Las riquezas naturales sirven para subsanar las debilidades de la naturaleza. Por su parte, las riquezas artificiales como el dinero por sí mismas no satisfacen a la naturaleza, sino que las inventó el hombre para facilitar el intercambio, para que sean de algún modo la medida de las cosas venales. Cabe resaltar aquí que no se hace una crítica al dinero, pues es muy necesario para que el hombre sobreviva. Lo que se critica es la utilización del dinero como un fin, como si fuese lo último y no como medio. La segunda crítica que hace el de Aquino es la fama, y lo señala al igual que la riqueza, como una falsa felicidad que nos presenta el mundo. Al respecto, él señala, es imposible que la bienaventuranza del hombre consista en la fama o la gloria humana. Ahora bien, el conocimiento de una cosa es distinta en Dios y en el hombre, pues el conocimiento humano es producido por las cosas conocidas, mientras que el conocimiento divino las produce. Volker Sperling, considerado como uno de los mejores conocedores de Schopenhauer, contaba anécdotas que el maestro dejó en sus notas, exponiendo su carácter pesimista al dar su punto de vista sobre la felicidad. Él califica a Schopenhauer como materialista e indica que todo depende de la voluntad que cada persona le añada a su día a día, por el simple hecho de que el mundo como representación sea indisoluble unión de sujeto y objeto. Hace que la afirmación no hay objeto sin sujeto se complemente con la de no hay sujeto sin objeto.
Sperling menciona un elemento que ya anunció en su tratamiento y exposición del texto sobre la voluntad en la naturaleza: la total segregación entre voluntad y conocimiento, así como la primacía de la primera sobre el segundo, y dejaba claro que todo estaba sujeto a criterios racionales, destacando la intuición interna del cuerpo humano. La felicidad en Gregorio Mateo. Él veía la posibilidad de conseguir la felicidad por el medio espiritual. Quien vivía a plenitud, haciendo el bien a los demás y reflexionando sobre sus acciones día a día, podía entender cuál era su felicidad. Quien descubriera su tesoro interior y vivenciara su fe, reafirmaba el ser feliz. Presentaba diferencias con el pensamiento de Schopenhauer, ya que guiaba por medio de sus escritos a las personas para que se educaran desde pequeños en una sociedad, y así cada quien lograra por mérito propio conseguir su felicidad. Por ende, se puede afirmar que ningún hombre feliz trastornó nunca una reunión, ni predicó una guerra o linchó a un negro. Ninguna mujer feliz hostigó jamás a su esposo o a sus hijos. Bajo ningún motivo, un hombre feliz cometió un asesinato o un robo. Todos los crímenes, todos los odios, todas las guerras pueden ser reducidas a la falta de felicidad. Concepto de la felicidad para Jean Margot. Para Jean Margot, la felicidad se construye a través de esas cosas que te permiten ser en esencia, aquellas cosas que te llevan a tu equilibrio y te permiten experimentar paz interior. Muchas veces afirmamos que la felicidad es un camino, pero en realidad el camino es la misma vida. Muchos caminos conducen a la perdición o a la salvación, pero es solo de virtuosos recorrer el camino de la vida, con una actitud positiva y alegre, y debemos disfrutarla mientras la recorremos. La felicidad no se reduce al bienestar afectivo de un organismo adaptado a su medio. El hombre debe reflexionar para construir su vida. Es tomar cada situación que sucede en la vida sin drama, tal como viene, sin necesidad de caer en juicios. Cabe resaltar que la felicidad es una dimensión muy distinta para Jean Margot. A diferencia de otros autores, él dice que sí se puede ser feliz y que el hombre debe reflexionar para construir su vida y así lograr el equilibrio que supere sus contradicciones y sus conflictos. No puede descuidar ni sus responsabilidades ni su libertad y menos el compromiso de su acción. Se dice que el hombre no debe olvidar que la felicidad es el resultado de una conquista, primero de él mismo y luego del mundo que lo rodea. Aristóteles, en el texto de la Ética Eudemia, nos introduce a la felicidad afirmando que existen 3 bienes que conducen a ella: la virtud, la prudencia y el placer. Además, que existen 3 géneros de vida: la vida política, la vida filosófica y la vida del placer. Es así como la vida filosófica se ocupa de la prudencia y de la contemplación de la verdad, la vida política de las nobles acciones, las que se desprenden de la virtud, y por último, la vida del placer se ocupa del goce y de los placeres corporales. Aristóteles también explica de dónde provienen las virtudes y para ello las divide en virtudes de orden moral y éticas y virtudes de orden intelectual, dianoéticas. Las dianoéticas se originan y crecen principalmente de la enseñanza y por ello requieren experiencia y tiempo. Las éticas, en cambio, proceden de la costumbre. Hasta aquí queda claro que ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por costumbre. De todo esto podemos deducir claramente que todas las personas somos diferentes, por lo cual tenemos diferente manera de ver el mundo. Es por esto que lo que para una persona representa alegría y satisfacción, para otra puede ser todo lo contrario. La felicidad se deriva netamente de las acciones de cada individuo, así como su pensamiento, la manera como ve a los demás y cómo interactúa con su entorno. Al hablar de ética y moral, refiriéndonos al tema de la felicidad, nos damos cuenta que están relacionados directamente, porque una persona que se siente bien consigo misma tiene la capacidad de actuar bien acorde a las situaciones que se le presentan. Esto hablando abiertamente en todos los aspectos de la vida. Actuar bien no solo
nos hará sentir satisfechos en nuestro interior, sino que también permite que podamos vivir mejor en sociedad, disfrutando la existencia y entendiendo desde la virtud que hay seres que sienten a nuestro alrededor. Alcanzar la felicidad es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Es un estado de éxtasis donde no hay peros ni contras, todo está a su favor. Se siente pleno, tiene la certeza de que ha hecho las cosas bien, se da cuenta de que actúa desde sus costumbres, pero moralmente está haciendo lo correcto y disfruta su vida al máximo sin remordimientos. Por otro lado, Nietzsche dice que en la filosofía, la felicidad es el fin de todas las cosas, es el bien supremo de todo hombre, es lo que debe alcanzar para una sensación de total plenitud. Y para otros, la felicidad resulta ser algo incalculable, es decir, solo eres feliz si haces algo que te gusta, no solo buscando tu propio bien, sino también el de los demás. Al analizar esta definición hecha por el autor, nos damos cuenta de que nuestra meta como seres humanos es ser felices. Él tenía la idea de que nosotros deberíamos dedicarnos a hacer nuestra vida significativa y que eventualmente la existencia debería buscar un propósito. Es por esto que dicha felicidad la podemos interpretar como algo individual. El concepto de la felicidad en Ayala. Analizando otro punto de vista sobre la felicidad, podríamos determinar que la felicidad es la total plenitud al punto de generar un estado absoluto de satisfacción, así alcanzando la conformidad consigo mismo. La felicidad es lo mejor para el hombre, es el orden racional. Por lo tanto, este sentimiento nos lleva a necesitar otra serie de elementos externos para lograr ser feliz. Por consiguiente, la felicidad está basada en dos cosas, en la razón y la voluntad de ser libres. Debemos estar conscientes de lo que hacemos y construimos para obtener bienestar y complacencia en sí mismos. Es por ello que de esta manera logramos alcanzar que nuestro comportamiento y aptitudes influyan en la vida propia. Además, nos permite desarrollar esta capacidad libre de sentirnos realizados con todo lo que nos rodea. En resumen, la felicidad es el ornamento de placer de cada quien. Es un complemento de muchas cosas, como lo espiritual, lo emocional, intelectual y, ¿por qué no?, también lo material. Cada quien busca ese sentimiento de la mejor manera. En conclusión, dentro de esta investigación ha de considerarse que comprender la virtud de la felicidad nos ayuda a corregir los juicios vigentes que nos llevan al buen ejercicio de la misma, a tener valor, el atrevimiento necesario para reflexionar sobre las cosas que creemos buenas, todo desde la libertad para que puedan ser las más acordes. El hombre íntegro es aquel que sabe dónde radica el verdadero bien, con sus buenos hábitos que sin duda alguna afinan las virtudes para fundar su carácter, así como sus acciones son producidas por la razón que debe tener un hombre sensato. Asimismo, se debe tener una voluntad firme para no dejarnos llevar por las pasiones que pueden inquietar el espíritu. Es así como de la certeza de nuestros juicios depende la eficiencia de la acción. De los autores mencionados en el trabajo podemos concluir que Aristóteles veía la felicidad como ese fin último al que se podía llegar en vida, cultivando las virtudes. Nietzsche la veía como ese espíritu de lucha que le permitía al ser humano sobreponerse a los obstáculos que le impedían alcanzar su libertad y autodeterminación. No por ello el punto de vista de los otros autores no es menos importante. Lo cierto es que en su mayoría la orientación que se le da es que pareciera ser un estado del ser humano que en gran proporción viene de afuera, de lo que una persona, estado, creencia, entre otros, nos inspira. Nuestra intención es completamente al revés, es evaluar de adentro hacia afuera qué es lo que nos traslada a ese estado de bienestar, de felicidad.